Así que vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de hoy es reconciliados en Jesucristo, y esto forma parte de la serie de sermones denominados Carta para los que están en Cristo, que es la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23, y la palabra del Señor dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor para que el Señor nos use en esta mañana. Señor, nos presentamos ante ti una vez más con la emoción de escuchar a nuestros hermanos mayores que cantan, que oran, que te bendicen, pero también con la emoción de ver cómo a lo largo de la historia de la vida de un hijo de Dios, Señor, tú lo puedes llevar a desarrollar tan significativos ministerios. Después de ver a un niñito partir en los caminos del Señor, con ánimo, con deseos, con impulsos, y hoy día estar ubicado, Señor, en el probablemente uno de los países más importantes del mundo, desarrollando también un ministerio eh, bendecido para alcanzar a miles de personas. Señor mío, gracias, gracias porque todo esto es posible gracias a Cristo. Todo esto se hace posible gracias a uno que nos ha reconciliado con el Padre, a Jesucristo el Señor. Por eso, Señor, te pido que esta palabra que nos vas a dar en esta mañana, Señor, sea de bendición para nuestros hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan a través de estas redes sociales. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y soberano Salvador. Amén y amén. Bueno, eh, para nosotros es una bendición compartir la palabra del Señor, es una alegría. Me acompañan ahí mis queridos oficiales diáconos, están ahí, los puse un ratito para que vean que no estoy solo con la pastora Marcelita, están ahí con nosotros, no sé si se ven ahí en la transmisión en vivo, pero yo los estoy viendo acá que están sirviendo al Señor. Quiero saludarles también a todos los oficiales diáconos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Lo Espejo, colaboradores fieles sin los cuales sería imposible llevar adelante este ministerio. Bueno, la carta de Pablo a los colosenses, ya hemos avanzado algunos pasajes especiales y significativos, y acá vamos a llegar a un tema que el apóstol Pablo eh, de alguna manera conecta lo que nosotros denominamos la cristología con la soteriología. Es decir, Pablo como que conecta acá la doctrina de Cristo con la doctrina de la salvación, y vamos a encontrar en el pasaje que hemos leído una descripción extraordinaria de lo que podríamos llamar, no sé, una ilustración o un aspecto o un desarrollo de lo que es la bendita y gloriosa salvación que hemos alcanzado por la fe en Jesucristo. Y este aspecto de la salvación es lo que se denomina en teología, y por supuesto derivado de la palabra de Dios, como la reconciliación. En este Cristo que es
plenamente hombre, plenamente Dios, que es creador, que es sustentador, que es unificador, todo esto que hemos visto acerca de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él también es nuestro reconciliador. Solo gracias a Cristo somos reconciliados con el Padre. Pero, ¿qué es la reconciliación? ¿En qué consiste la reconciliación? En primer lugar, vamos a reconocer acá que la reconciliación es que la primera cualidad de esta reconciliación es que es pacificadora, trae paz. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Alabado sea el Señor para siempre. Una de las verdades más importantes del Evangelio, y es lo que damos a conocer para que el Evangelio sea completo, es que todos los seres humanos somos pecadores y estamos absolutamente separados de Dios. Por lo tanto, la relación que hay entre Dios y el hombre, Dios que ha creado al ser humano, este Dios infinitamente justo, infinitamente santo, infinitamente puro, al relacionarse con este pecador, ser humano que es pecador desde el nacimiento, esta relación está completamente rota, completamente destruida por causa del pecado. No hay conexión entre un Dios santo y un hombre pecador, un ser humano caído, un ser humano enajenado, como vamos a ver. Esta separación para el ser humano es absolutamente irremediable. Los seres humanos no podemos hacer nada para resolver el problema de la separación que produce nuestro pecado para con Dios. Los seres humanos estamos liquidados en ese sentido, estamos condenados. Pero aquí es donde esta relación entre Dios justo y un hombre pecador se convierte en una enemistad, se convierte en un antagonismo. Cuando tratamos de relacionarnos con Dios manteniéndonos en nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos mira como enemigos, Dios nos mira como ajenos, Dios nos mira como personas dignas justamente de juicio y de muerte, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces, es absolutamente imprescindible que el hombre se reconcilie con Dios y esa reconciliación es operada por medio de Jesucristo. Vamos a mirar el pasaje, el texto bíblico dice, y por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, para recibir todos los beneficios de la reconciliación, se debe poner la fe exclusivamente en Jesucristo. Nuestra mente debe ser transformada, debe ser cambiada en dirección a Jesucristo. No hay posibilidad de una reconciliación con Dios aparte de creer en Jesucristo. Esta salvación tan grande que Dios nos da es otorgada por gracia. De la misma manera, esta reconciliación que es parte de la salvación es dada solo por gracia. De allí la imperativa exhortación de Pablo a los corintios. Mire la segunda a Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es imperativo invitar al ser humano a reconciliarse con Dios porque es posible hacerlo a través de Jesucristo. Cristo abre el camino para la reconciliación. Pero esta palabra reconciliar, ¿qué significa? Esta verdad es muy bonita porque, a ver, en el idioma original, en el griego, se puede explicar esta palabra como un verbo intensificado, un verbo que lleva una fuerza mayor a lo habitual. Básicamente esta palabra
reconciliar en el Nuevo Testamento en general se puede usar como un verbo normal, como una reconciliación normal entre dos personas, ¿cierto? Como dice, por ejemplo, Mateo 5:24, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En ese caso, es una reconciliación normal entre dos personas que necesitan ambas tener un cambio de actitud para reunirse nuevamente. Eso es el verbo reconciliar normal, pero cuando Pablo lo utiliza de manera absolutamente intensificada. Por eso en el original es katalaxai. Entonces, esa palabra es una reconciliación, pero intensificada. Por eso podríamos perfectamente traducirla como completamente reconciliados. Cuando aquí Pablo usa la palabra para reconciliar, él utiliza este verbo intensificado que significa reconciliar completamente. Es decir, no es una cosa que me enemisto, me vuelva a amistar, me enemisto, me reconcilio. No, no, no. Cuando es Cristo quien provee la reconciliación con Dios, es una reconciliación completa, definitiva, sin posibilidad de que esto se vuelva a romper. Eso es maravilloso. Eso es una verdad absolutamente maravillosa. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de este verbo reconciliar en esta forma así intensificado? Aprendemos que es el ser humano quien necesita ser reconciliado con Dios mediante Jesucristo y no Dios con el ser humano. No es Dios el que tiene que cambiar su mentalidad para ponerse en la buena con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer un cambio y ese cambio solo es posible a través de Jesucristo. Ninguno de nosotros, por voluntad propia, por naturaleza propia, vamos a hacer este cambio, vamos a decir, no, me he estado portando mal, así que voy a reconciliarme con Dios. No, no, no. Es mucho más que tener una expectativa, es mucho más que tener una idea vaga de ponerme en la buena, de mejorar la relación, de empezar a conversar un poquito más. No, parece que voy a orar un poquito más. No, ya me estoy poniendo un poquito viejito, tal vez me voy a morir luego, entonces me voy a arreglar con el Señor. No, no, no se trata de eso. La reconciliación que Jesucristo provee es una reconciliación tan extraordinaria, tan completa, que reconecta a este ser humano caído con el Señor. Y 2 Corintios 5:18 y 19 es un pasaje paralelo que nos ayuda a entender esta verdad. Dice allí Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Maravilloso. Entonces, no es Dios el que se reconcilia con nosotros, somos nosotros los que tenemos que ser reconciliados con Dios y es el propio Dios el que toma la iniciativa al enviar a Cristo y Cristo es el medio que nos permite una reconciliación completa, definitiva, absoluta con Dios. Bendito sea el Señor. Pero no solamente eso, sino que también deja el Señor muy claro que una vez que somos reconciliados con el Señor, entonces asumimos el ministerio de la reconciliación, es decir, asumimos también la tarea, como vamos a ver al final, de llevar a las personas a esta reconciliación. Somos nosotros los que tenemos que hacer este cambio, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, esta reconciliación es tan extraordinaria que no solamente involucra a nosotros los seres humanos, sino que todas las cosas, dice el texto, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
Bueno, acá obviamente nos queda claro que los pecadores que recibimos la salvación solo por gracia al creer en Jesucristo, obtenemos los beneficios de la reconciliación. Sin embargo, el pasaje va más allá y nos muestra que el Señor va a dar un alcance absolutamente universal a esta reconciliación y menciona allí todas las cosas, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí vemos uno de los grandes desafíos exegéticos o hermenéuticos de la palabra del Señor. ¿Cómo interpretar esto todas las cosas? ¿Cómo es que la obra de Cristo en la cruz puede provocar una reconciliación de todas las cosas? Em, Tomé aquí prestado una cita de J.F. Balbert y R.B. Sox, quien comentan al respecto esta frase. La frase todas las cosas, dicen estos autores, está limitada a los ángeles buenos y a las personas redimidas, debido a que son mencionadas las que están en la tierra como las que están en los cielos. Sin embargo, la expresión las que están debajo de la tierra, que aparece en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, no están reconciliadas. Obviamente entonces, a ver, leamos este pasaje. Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso lo menciona Pablo a los filipenses, menciona estos como tres niveles, pero en el pasaje de Colosenses no incluye los que están debajo de la tierra. Por lo tanto, estos autores que estoy citando plantean que en Filipenses se está presentando el señorío de Cristo y el señorío de Cristo tiene que ser reconocido los que están en el cielo, por los que estamos en la tierra y aún por los que están, por decirlo de alguna manera figurada, bajo la tierra o en los lugares de oscuridad y de condenación. Sin embargo, la reconciliación es solo para los que estamos en la tierra y para los que están en el cielo, pero no para los que ya están condenados. Por esta razón, Colosenses excluiría al diablo y a los demonios que están absolutamente fuera de la posibilidad de reconciliarse con Dios. Esta interpretación tiene un fuerte apoyo cuando miramos Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11, en donde se nos muestra que el destino eterno del diablo y los demonios, los ángeles caídos, como también todos los que no reconozcan a Jesucristo y no lo reciban como único y personal Salvador, se perderán eternamente. Entonces, esta es una reconciliación absolutamente trascendental. ¿Y qué provoca esta reconciliación tan grande? Produce la paz mediante la cruz de Cristo. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta expresión, hacer la paz mediante la sangre de su cruz, significa provocar que por la fe en Jesucristo los enemigos de Dios lleguemos a ser sus amigos. Vuelvo a leer Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué cosa más extraordinario? ¿Qué cosa más linda es ser reconciliados por medio de la muerte de Cristo, por medio de su sangre vertida en la cruz del Calvario? Podemos nuevamente tener comunión con Dios el Padre. Por lo tanto, tener paz, que esta reconciliación nos dé paz, implica poner fin a este enemistado, a este estado de enemistad entre Dios y el hombre. Significa también que la muerte de Cristo cancela la deuda de los delitos humanos, rehabilitando al pecador para que ha creído en el Señor Jesucristo. Se acaba la culpa. Esto significa entonces que la muerte de Cristo va a eliminar todo impedimento legal y moral en la decisión de Dios de salvar al pecador, habiendo sido hecha la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz significa también que la justicia de Dios quedó satisfecha con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la demostración es que el Padre le resucitó de entre los muertos. Y también esta paz
nos deja muy en claro que Dios no cambia, somos nosotros los que somos cambiados, nuestra mente es transformada, tenemos un arrepentimiento, un cambio de mente en donde nos enfocamos ahora en Jesucristo, ponemos nuestra fe únicamente en el Señor Jesucristo y el Señor produce en nosotros esta reconciliación maravillosa. Muchos expertos y eruditos ven en la carta del apóstol Pablo a Filemón una linda ilustración de lo que es la reconciliación. Tenemos a Filemón, un hombre rico que tenía esclavos, pero es un creyente en Cristo que se convirtió y uno de sus esclavos, llamado Onésimo, lo defraudó. No tenemos certeza de qué manera, si es que le robó o simplemente lo abandonó, escapó de él. La cultura del mundo de aquel entonces eh, permitía solo dos posibilidades para ese pobre esclavo que escapaba o que defraudaba a su amo. La más benevolente era que le marcaran con un fierro al rojo vivo en la frente una letra F que indicara que era un fugitivo, y la otra posibilidad era que lo mataran, probablemente hasta crucificado. Entonces, en esta condición, este esclavo escapado de Filemón se conoce con Pablo mientras estaba probablemente en Roma, tal vez con arresto domiciliario. No tenemos muy clara la situación exacta, pero Pablo dice que lo engendró en sus prisiones, es decir, que permitió el Señor que conociera Onésimo a Jesucristo por el ministerio del apóstol Pablo y luego desarrollaron una linda amistad. Y en algún momento Onésimo tiene que explicar la situación que tenía con su amo Filemón. Entonces, Pablo escribe una carta a Filemón muy emotiva en donde le comenta esta situación y hace una intercesión, le pide a Filemón que perdone a Onésimo, que lo reciba nuevamente, que lo reciba como a mí, dice. Y aquí hay una cosa muy linda, y dice, y si en algo te ha defraudado, yo lo pagaré. Pablo aparece aquí como el mediador de una reconciliación entre un amo y un esclavo absolutamente perdido. ¿Qué figura más hermosa de lo que ha hecho el Señor con nosotros? El verdadero amo, el amo verdadero, el dueño de todo, nuestro Dios, estaba profundamente defraudado de nosotros, que hemos caído en pecado, le hemos defraudado brutalmente a Él. Por eso, como alguien dice por ahí, todos somos los onésimos de Dios. Todos nosotros somos esos viles esclavos que no valoramos el cariño de nuestro Señor, de nuestro amo, que no apreciamos lo que Él hace con nosotros. No apreciamos que nos da la vida, que nos sostiene, que nos cuida, que nos guarda, y le defraudamos si nos escapamos de Él. Pero aquí es donde aparece el mediador perfecto, Jesucristo el Señor, para reconciliarnos con el Padre. Y Él toma nuestro lugar en la cruz y paga lo que nosotros debíamos. En la deuda de justicia que nosotros teníamos, Cristo la pagó en la cruz por nosotros. La deuda de obediencia que nosotros teníamos para con Dios, Cristo la paga por nosotros, el mediador perfecto. La deuda de santidad que nosotros jamás podríamos llegar a cumplir, el Señor Jesucristo la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el mediador perfecto. Y cuando Él nos reconcilia con el Padre, es una reconciliación perfecta. No le hace falta nada, no se requiere nada más, ni obras, ni cuestiones humanas adicionales. Cristo nos ha reconciliado. Tenemos un mediador mucho más grande que el apóstol Pablo. Es el propio Jesucristo, es el propio Señor de señores, el Rey de reyes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Usted y yo somos los onésimos de Dios, los esclavos defraudados, que defraudamos al Señor, que huimos de su presencia cada vez. Pero hoy día en Cristo
podemos ser reconciliados y transformados completamente. Bendito sea el nombre glorioso del Señor para siempre. En segundo lugar, esta es una reconciliación verdaderamente transformadora, una reconciliación que cambia. Dice el versículo 21 y 22, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santo es el nombre del Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es esto, mis queridos hermanos. Para entender la fuerza de la reconciliación que logra Cristo en la cruz por usted y por mí, por todos los que hemos sido regenerados por el Señor, tenemos que mirar acá lo que Pablo nos dice, nos muestra un antes y un después. Pablo nos hace una radiografía acá, dándonos a entender cómo ve el Señor a una persona no regenerada y luego cómo ve a una persona regenerada, a una persona no reconciliada y a una persona luego reconciliada. Dice el texto, y a vosotros también, obviamente está hablándole a los colosenses, y esto se aplica, por supuesto, a todos los no regenerados. Erais en otro tiempo extraños y enemigos. Extraños y enemigos. Guarde en su corazón estas dos palabras. Así ve Dios a las personas no reconciliadas con Él. Así estábamos usted y yo. Si usted es creyente y ha sido salvo por la fe en Cristo, usted también era un extraño y enemigo. Si usted tiene familiares inconversos, es así como Dios los ve. Estas dos palabras son terribles, son sencillamente una descripción muy descarnada de la realidad de los no regenerados. Ser un extraño a Dios significa ser o llegar a ser un extranjero y por lo tanto consecuentemente alguien separado de otro país o ciudadanía. En términos literales, un extraño a Dios es alguien que ha sido hecho de otro. Es alguien que ha sido excluido, es alguien que ha sido enajenado. Cuando, cuando nosotros escuchamos esa frase tan bonita, no, si todos somos hijos de Dios, cuando uno conoce la palabra del Señor, le da una tristeza tremenda, esa absoluta ilusión, porque la palabra del Señor nos dice que cuando no estamos reconciliados con el Señor, no somos hijos de Dios, somos criatura de Dios, pero somos una criatura de Dios que ha sido hecho de otro, que ha sido enajenado de quien lo creó, que ha sido excluido de aquel que lo creó, que ha sido marginado, que ha sido enajenado. Esa es la realidad de una persona no regenerada, de una persona no reconciliada, de una persona que no ha depositado su fe en Jesucristo el Señor. Es terrible la situación. Eh, Dice Efesios 1, 12 y 13, un pasaje paralelo para que entendamos la fuerza de esta expresión. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y lo más terrible, dice acá, y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Note usted la fuerza que tiene ser extraño a Dios. Somos creación de Dios, pero al estar perdidos en nuestros pecados, somos hechos extraños, somos hechos de otro. Ya no estamos bajo el rey, sino bajo el príncipe del mundo. Ya no estamos bajo la soberanía de Dios, estamos sin Dios, sin pactos, sin nada, sin esperanza, sin promesas.
No hay nada. Me preocupa cuando las familias evangélicas que no evangelizan a sus hijos les dicen, no, si él es hijo de la promesa. Pero acá Pablo a los Efesios dice, si ajenos a los pactos de la promesa. Una persona inconversa no es hijo de la promesa. No le vuelva a decir nunca a un inconverso que es hijo de la promesa porque tuvo un abuelo cristiano, una papá cristiano, una mamá cristiana. Pablo les deja claro a los efesios que estando lejos del Señor, estando sin Cristo, no somos beneficiarios de ninguna promesa, de ningún pacto del Señor. Somos enajenados. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, la mente llena de oscuridad, llena de tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ser extraños de Dios es terrible, es una condición horrorosa. Pero Pablo añade acá en la carta a los Colosenses, dice, y a vosotros que erais extraños en otro tiempo y enemigos, fíjate por favor, la expresión enemigos en vuestra mente significa un enemigo personal. La raíz de esta palabra describe a alguien que es odioso, que es hostil a Dios. Es una persona cuyos pensamientos y acciones están expresando enemistad contra Dios. Eso es brutal. Eso es una persona sin Cristo. Podemos amar a alguien que es de nuestra familia, de nuestro círculo cercano, pero está en un riesgo terrible, en el mismo peligro que nos encontrábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Una persona que no está reconciliada con el Señor es un enemigo de Dios, es un extraño a Dios. En el Evangelio según San Juan hay una aclaración excelente que nos permite entender la relación entre los pensamientos y las acciones. Dice Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Déjame subrayar la última parte en el 20, perdón, el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí tenemos el obstáculo. Lo que impide a las personas venir a recibir esta reconciliación gloriosa con el Padre es lo que dice acá, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ocultar nuestras malas obras y nuestros malos pensamientos es típico de un no regenerado, de alguien que no ha sido reconciliado con el Señor. Esta reconciliación, dice Pablo nuevamente en el versículo 22 del primer capítulo de los Colosenses que estamos estudiando, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Mira el cambio. ¿Cómo es que pasamos de ser enemigos de Dios, extraños a Dios y enemigos de Dios, personas que aborrecen la luz, que no quieren confesar sus pecados para que no sean reprendidos, personas que se ocultan en esta enajenación con mentes entenebrecidas, sin promesas, sin pactos, sin esperanza, sin Dios, que van por la vida como muertos en vida, como verdaderos zombies? Qué terrible. Mira, y el cambio extraordinario que vemos ahora en el versículo 22 y esta reconciliación que se hace en el cuerpo de carne por medio de la muerte de Cristo para presentaros, mira ahora la descripción, santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él.
El método para hacer esta transformación, para producir esta transformación mediante la reconciliación, es lo que nosotros entendemos como la doctrina de la encarnación. Dios se hizo carne, Dios se hizo un ser humano. En Belén, Dios se hizo un ser humano y se encarnó. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros, Dios encarnado en un cuerpo humano, en ese bebé vulnerable, en ese establo de Belén, estaba toda la plenitud de la deidad en un cuerpo pequeñito y vulnerable que fue creciendo y desarrollándose con todas las vulnerabilidades de la vida humana, con todas las debilidades de la vida humana, con las necesidades propias de la vida humana, aún con las tentaciones de la vida humana, mas sin pecado. Allí el Verbo se hizo carne. Por eso es glorioso saber que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, es que Dios hizo posible la bendita reconciliación. Los herejes que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia colosense negaban tanto la verdadera humanidad de Jesús como la verdadera deidad de Jesucristo. Ellos decían que Jesucristo era nada más y nada menos que una emanación de Dios, era como un intermediario. Acá está Dios, acá está lo humano y Cristo era uno más de estas emanaciones. Es más, algunas áreas del gnosticismo decían que Jesús era la última, la más imperfecta de las emanaciones de Dios. No era ni Dios ni era humano. Esa era la idea de esta secta falsa. Sin embargo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, nos dice que es necesario confesar que Jesucristo ha venido en carne. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre para poder entender esta bendición. El método de la reconciliación es que Dios se hizo carne en Cristo para morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar y reconciliarnos definitivamente y completamente. El autor de Hebreos puntualiza que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por lo tanto, no podía ser de otra manera. Tenía él que sangrar, tenía él que morir para que hubiese remisión de pecados, para redimir a los seres humanos. Cristo tenía que ser plenamente humano para poder experimentar una muerte real. Y la eficacia de este método, la eficacia de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, provocó una transformación absolutamente trascendente, sublime, plena, completa, definitiva, una reconciliación completa, como hemos dicho desde el comienzo. Y aquí nos dice el resultado para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Impresionante. Impresionante. Aquí los cristianos son descritos con estas palabras que establecen el estándar de lo que es la santidad escritural. Cuando los cristianos inmaduros empiezan a pelear, no, si yo soy más santo que tú eres más santo que yo, no, tú pecaste, tú, como jugando en Chile tenemos el juego de la tiña, tú la lleváis, ¿eh? Nos pegamos la tiña, ¿eh? Como una pelea así, quién es el pecador? ¿Quién es el malo? Pero cuando pensamos cuál es el estándar de Dios para una persona redimida, aquí está descrito ese estándar. Los cristianos son descritos aquí como santos, sin mancha e irreprensibles. Déjeme ver brevemente cada una de estas palabras. Santos significa puros. El creyente viene a ser judicialmente irreprensible en su posición o espiritualmente perfecto en su condición. ¡Qué impresionante! ¿Cómo es que por Cristo y solo por Él pasamos de ser extraños y enemigos de Dios a convertirnos en personas santas, puras, irreprensibles delante del Señor? ¿Cómo es que siendo personas entenebrecidas, llenas de pecado, ahora pasamos a ser no solamente sin pecado, sin mancha significa sin culpa? Ni culpa ve el Señor en una persona que ha sido reconciliada con Él por medio de Jesucristo. Y la tercera palabra es irreprensibles. Alguien que no ha sido acusado o contra el cual no existe ninguna denuncia. La descripción es extraordinaria. La descripción es impresionante.
Y uno dice, pero es que esto cualquiera podría pensar eso, pero dice al final, delante de Él. Es decir, cuando vamos en oración delante de Dios, cuando vamos a adorar al Señor, cuando estamos delante de Él, aquí la palabra del Señor nos dice que Dios nos mira sin mancha, irreprensibles y absolutamente puros y santos, por la gloriosa reconciliación que Cristo produjo en nosotros. Qué cosa más maravillosa, qué transformación más gloriosa. Estaba hace un tiempo atrás en una clase en la que se exponía un principio bíblico muy necesario para mejorar la vida cristiana de los que estaban escuchando. En ese momento, el expositor les ofreció la palabra a los estudiantes y les decía, pero comenten, pregunten, pregunten, pregunten. Después de un buen rato en que nadie comentó ni preguntó nada, una alumna dijo lo siguiente, le dijo, profesor, yo creo que la razón por la que nadie comenta es que no queremos que nuestros pecados queden en evidencia. Esa es una verdad terrible. No habrá verdadera transformación mientras no reconozcamos nuestra condición de extraños a Dios, de enemigos de Dios. No va a haber ninguna transformación genuina mientras no reconozcamos la condición en la que se encuentran nuestros familiares inconversos, nuestros amigos inconversos. No va a haber ningún interés de la iglesia en evangelizar hasta que no reconozcamos que sin Cristo las personas son extraños a Dios, enemigos de Dios, personas bajo condenación de Dios, personas enajenadas de Dios. Um, el arrepentimiento y la conversión son precisamente admitir esta realidad, son precisamente dejar de escondernos en obras religiosas o en técnicas de camuflaje. Hijo de la promesa, es conocedor y todo ese tipo de artilugios que inventamos. O en aquellos que están entre nosotros pero que no son de nosotros, que son religiosos pero que no están regenerados. Qué tremendo es cuando toman del supermercado de las teologías, ideas absolutamente que las desconocen, las ignoran y las toman como una frase absolutamente vacía de significado. No, una vez salvo, siempre salvo, así que puedo seguir viviendo como un perdido. Puedo pecar una y otra vez, puedo desobedecer una y otra vez, puedo ser un rebelde, puedo ser un contumaz, puedo cometer una y otra vez todas las faltas, total, una vez salvo, siempre salvo. Son personas que nunca han experimentado la reconciliación y están entre nosotros, son camuflajes vivos y nos hacen pensar que vivir en santidad parece un absurdo, parece una cuestión no lógica. Sin embargo, yo creo que este es el tiempo en que debemos levantar nuestras manos ante el Señor como enemigos que se rinden ante un oponente mucho más poderoso que nosotros. Reconozcamos que la ira de Dios en contra de nuestros pensamientos corruptos y acciones corruptas es una ira santa y justa. Reconozcamos que nuestra condición y los recursos de los cuales nos jactamos tantas veces son totalmente incapaces frente a un Dios infinitamente santo e infinitamente justo. Pero con fe, con gratitud y con compromiso, recibamos la misericordiosa reconciliación que nos saca de donde estamos para transformarnos en santos, sin mancha e irreprensibles. Bendito sea el Señor para siempre. Y termino con esto, tercera característica de esta reconciliación gloriosa. Vamos a verla de inmediato. En tercer lugar, esta es una reconciliación comprometedora. El versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Aquí es donde encontramos un llamado solemne a la perseverancia de los redimidos. El Señor nos reconcilia completamente, el Señor nos transforma de enemigos a hijos santos, pero también esta reconciliación nos compromete. Una vez que somos verdaderamente redimidos por el Señor, tenemos un compromiso. El versículo 23 parte eh, con una conjunción condicional, con un sí. ¿Eh? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es una condición, es una palabra que muestra una condición. Y esta condición es el compromiso de los redimidos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice el texto. Aquí los redimidos que han sido reconciliados con Dios deben permanecer, y mire esa palabra, fundados. Esa palabra significa cimentados, pero también firmes, es decir, constantes. La palabra firmes acá significa no sujeto a cambio o variación, especialmente en el comportamiento. Qué tremendo compromiso nos da el Señor. Es decir, permanecer fundados y firmes significa que debemos estar arraigados, fundados, cimentados, pero permanecer firmes en la fe significa no estar cambiando de comportamiento. La fe nos debe dar consecuencia, la fe nos debe dar estabilidad, la fe debe hacer que seamos personas consecuentes, no fluctuantes, un día sí, un día no, hoy día sí creo, no, mañana no creo. No, Señor, esto es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, un compromiso de un esfuerzo cotidiano a través del cual el creyente se apropia de los recursos que Dios le brinda para desarrollar esta perseverancia o constancia. Me llamó la atención el comentario Bacon al hablar acerca de este pasaje, señala que este llamado a la perseverancia, este llamado a permanecer firmes en la fe y constantes en la fe, lo hace Pablo probablemente en razón de la potencial apostasía que los colosenses corrían el riesgo de experimentar como resultado del ataque de los herejes prenósticos o protonósticos. Esta secta que se les estaba metiendo podía probablemente hacerlos fluctuar, podía hacerlos caer, podía hacerlos apostatar incluso de la fe. Eso lo comenta el comentario Bacon. Por lo tanto, al concentrarnos en el compromiso que debemos asumir los que hemos sido reconciliados con el Señor, tenemos que puntualizar acá que debe ser sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Eso dice la expresión acá. Por lo tanto, la firmeza que demanda este compromiso a los que han sido reconciliados tiene que manifestarse, en primer lugar, en una sólida base doctrinal. En otras palabras, ¿cómo puedo mantenerme cimentado y constante sin fluctuar en esta fe? Bueno, con una sólida base doctrinal. Tengo que tener fundamentos doctrinales firmes y sólidos. Esto ya lo había dejado ver Pablo en la carta misma cuando predicamos la parte de los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Dice aquí, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué significa esto? Que nos llega el Evangelio, lo recibimos por fe,
El Señor produce en nosotros la reconciliación, pero de ahí en adelante hay que comenzar a crecer, a llevar frutos. La palabra tiene que crecer en nosotros. Yo no me puedo quedar con el ABC del Evangelio. No puedo quedarme con la leche, no puedo ser un bebé espiritual toda la vida recibiendo leche, leche, leche espiritual. El autor de Hebreos nos invita a dejar atrás la inmadurez porque es muy peligrosa y avanzar en una doctrina de Cristo, en una cristología profunda, sólida, que ponga un sólido fundamento doctrinal a nuestras vidas. No podemos seguir viviendo de cuestiones superficiales, iniciales, porque siempre vamos a tener recién convertidos en la iglesia y los recién convertidos son personas a las que hay que atender y cuidar, no son siervos a los que se les puede encomendar las tareas de ir y alcanzar a otros. Qué terrible es cuando tú encomiendas la tarea a alguien y esa persona se comporta como un recién convertido. ¿Y qué es lo que está pasando? Probablemente sabes muchas cosas, pero no has solidificado, no has afirmado tu vida en la sólida doctrina de la palabra bendita del Señor. Samuel Pérez Milós o Millós, el experto en griego, un autor que respeto muchísimo, dice lo siguiente: quien no permanece en la fe se pone de manifiesto que no había sido realmente discípulo de Jesús. La perseverancia es el sello distintivo de quien ha nacido de nuevo. Un cristiano verdadero es perseverante. Un cristiano verdadero crece en la palabra, crece en la doctrina, tiene sólido fundamento, no se mueve fácilmente, no es cambiante. ¿Por qué? Porque está creciendo en la gracia del Señor. Por eso este compromiso de perseverar para los creyentes reconciliados impone la tarea de dar a conocer también el Evangelio. Entonces, no solamente conocerlo nosotros, crecer nosotros, empezar a llevar frutos, aumentar nuestras bases doctrinales, sino que también debemos dar a conocer esta palabra, este evangelio, esta doctrina a otras personas. Dice el versículo que estamos estudiando, el cual, ¿cierto?, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, y aquí me gusta esta frase, fui hecho ministro. Fui hecho ministro. El texto nos aclara que a esa fecha entonces ya prácticamente el evangelio se había difundido en prácticamente todo el imperio romano. Obviamente la expresión en todo el mundo es una figura literaria acá que se refiere a todo el mundo conocido, a todo el mundo circundante del autor que está escribiendo. Y por eso entonces entendemos que Pablo está mencionando que ya el evangelio a esas alturas, fíjese la tasa de crecimiento rapidísima del evangelio, se había extendido en todo aquel entonces. Pero también Pablo señala que el marco de la difusión del evangelio es el de un ministro. Pablo dice que para que dentro del compromiso de una persona que ha sido reconciliada por el Señor Jesucristo con Dios el Padre, en el compromiso de mantenerse firme y constante en la fe, en el compromiso de tener una doctrina sólida, está también el compromiso de difundir el Evangelio, pero aquí nos da la clave para entender la actitud de los que debemos comunicar el Evangelio. Pablo dice que él fue hecho ministro en esta área. Y esa palabra que utiliza él en el griego es la palabra diáconos. ¿Y qué es un diáconos? Busqué en el diccionario de Strong y nos dice Strong que esta palabra surge de una raíz que significa diaco. Y esa palabra en griego significa alguien que está para hacer mandados. Eso es un diácono. Alguien que está al servicio de otro. Eso es un diácono. No es un jefe, no es el que toma las decisiones, no es el que manda, no es el que se pone como autoridad de otros. Pablo se consideraba un diáconos, alguien que está al servicio de otros. Así se predica el evangelio, como alguien que está al servicio de otro, no alguien que es un jefe de los demás. A diferencia de los falsos maestros que estaban en aquel entonces,
Pablo era un diáconos, un servidor. Los falsos maestros eran jefes, eran los amos, eran los que mandaban, los que tomaban las decisiones. En cambio, Pablo era un diácono, era un servidor, era un sirviente. Es más, si miramos toda la carta a los tesalonicenses, perdón, a los colosenses, Pablo señala que su condición de diácono, de proclamador del evangelio, es triple. En el versículo 7 que acabamos, del capítulo 1, él es un ministro de Cristo. En el 23 que hemos leído es un ministro del Evangelio. Y luego en el 25 dice que es un ministro de la iglesia. Es decir, Pablo está al servicio de Cristo, al servicio del Evangelio y al servicio de la iglesia. Maravilloso, maravilloso. Perseverancia, un compromiso ineludible. Pero hoy día cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que los desertores son muchos. Hoy día abundan los desertores. Hoy día abundan los que abandonan. Hoy día abundan los que desertan. Hoy día abundan los descolgados. Abundan. Pero ellos ya tienen sus precursores en el Nuevo Testamento y son más de los que podríamos imaginarnos. Hagamos el ejercicio en esta mañana de mirar solamente algunos pasajes de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Si tiene ahí su Biblia abierta, busque la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a mirar a modo de ilustración solamente a algunos de los desertores. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo escribe y dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Mira, una comunidad completa abandonó desertores. Y los cabecillas, Figelo y Hermógenes. Sáltate al capítulo 4, versículo 10, más desertores. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y finalmente sáltate al capítulo, en el mismo capítulo 4, en el verso 16, mira lo que dice el apóstol Pablo acá acerca de estos desertores. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno estuvo a mi lado. Cuando él tuvo que presentarse para defenderse ante las autoridades, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mira el corazón de Pablo, no les sea tomado en cuenta. Impresionante. Queridos hermanos, los verdaderos creyentes, los que de verdad han sido reconciliados, tenemos un compromiso ineludible a permanecer cimentados en la fe, a tener un comportamiento constante, no ser cambiantes. Tenemos el compromiso de vivir con solidez doctrinal, a difundir el evangelio, pero principalmente a vivir como sirvientes, no como jefes. Te pregunto en esta mañana, ¿estás llevando a cabo este compromiso? Esta perseverancia es la evidencia empírica de que hemos sido reconciliados con el Señor. De lo contrario, si no tenemos estas cualidades, seguramente somos uno más de esos tantos desertores. Concluyo esta predicación invitándoles a reflexionar qué es lo que hice yo al estudiar esta palabra. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación inexistente como un peligroso puente cortado en medio de una oscura noche de tormenta? ¿Sigues tratando de justificarte a través de tus débiles y aparentemente buenas y esporádicas obras? ¿O de verdad has experimentado esta reconciliación gloriosa por medio de la cual pasamos de ser extraños y enemigos de Dios a convertirnos en hijos santos, sin mancha e irreprensibles? ¿En qué punto está tu relación con el Señor? Si tuvieras que ponerlo en tu red social, ¿qué diría
de tu relación con Dios? Estoy en una relación complicada, o iniciando otra relación, abandonándolo para ir en pos de otro. Esta es una mañana especial, es una mañana distinta. Hemos querido incluir en el culto a hombres que por años han estado intentando relacionarse con este Dios maravilloso, y otros que están comenzando a relacionarse, comenzando su vida, no como jefes, sino como ministros. ¿Qué ejemplos vas a tomar tú en esta mañana? ¿Vas a seguir el ejemplo de Demas, que ha amado más el mundo? Y por amar más el mundo, no necesariamente nos referimos a las cosas propias de la naturaleza pecaminosa, sino a vivir conforme a esas formas de relación. ¿Vas a poner más cimiento sólido a tu vida? ¿Qué decisiones vas a tomar en esta mañana? Permíteme orar por ti hoy día. Permíteme orar también por los familiares que tal vez estén cerca tuyo y que tú quieres que escuchen esta palabra. Permíteme orar también por aquellas personas, unirme a ti para orar por aquellos que amas, pero que hoy día con tristeza hemos tenido que saber cuál es su condición frente a Dios. Tengamos este tiempo para orar en la presencia del Señor.